Grabar. Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna consulta antes de retomar la clase anterior? Yo, profe. Alexandra. Es que la clase pasada dijo que en un leasing financiero no siempre había opción de compra en el contrato, pero ahí nos van a decir. Obvio. O sea, si no me dicen cómo sé que existe la opción. Ya, pero si por ejemplo en algún ejemplo, valga la redundancia, no mencionan que hay opción de compra, ¿uno infiere directamente que no hay? ¿O se Claro. va a ya. No. Tiene que decir porque fíjate que si, ¿cómo voy a suponer que el próximo año yo te pague y me quede con tu casa si tú no me dijiste que estaba por contrato eso? Ya, ¿Entiendes? vale. No podría ser de otra forma. ¿Qué otras dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, miren, la idea de que un leasing financiero dé lugar a que el arrendatario tenga que reconocer el activo dentro de su balance o que un leasing operativo haga que el arrendador tenga que tener el leasing en su balance, está fundamentalmente centrada en el traspaso del control. Pero decir, oye, yo tengo el control o yo acepto todos los beneficios y corro todos los riesgos, en teoría suena bonito, pero es más complejo de ver en la práctica. Entonces, las siguientes situaciones son las que en la práctica han dado o han tratado de demostrar justamente ese control. Por ejemplo, si el contrato tiene una opción de compra, pero esa opción de compra estoy seguro desde el principio que voy a ejercer la opción, entonces ese contrato sería un leasing financiero. Si en realidad uno no tiene esa opción, porque, perdón, existe esa opción, pero no está seguro, porque te dice, oye, yo podría ejercer la opción, pero al precio de mercado. No estamos seguros, chao. Lo que tiene que pasar es que tú digas, mira, en 10 años más el activo va a valer 100, tú tienes la opción de comprarla por la mitad de lo que valga en el mercado, tú dices, sí, pues como es una ganga, entonces no voy a dejar pasar esa oportunidad. Por eso que existe suficiente certeza, existe una alta probabilidad de que yo vaya a utilizar la opción para comprar el activo. Entonces, fíjense que tú tienes un camión de años. 5 años lo arriendo, me hago el dueño legal a los 5 años y lo ocupo los 5 años que faltan. En el fondo tú vas a ocuparlo toda su vida útil, siendo o no siendo el dueño legal, pero toda la vida útil. Entonces lo lógico sería que tú lo muestres dentro de tu estado de situación financiera. ¿Sí? Por otra parte, si no fuese eso, perdón, y solo para clarificar es que si se da una de estas situaciones, ya el leasing financiero. No tiene que ser, por ejemplo, y lo decíamos en la clase pasada, pero no está de mal reforzarlo, que no es como en activos intangibles que nosotros dijimos se tienen que cumplir estas 6 condiciones para entrar a la fase de desarrollo. Aquí es, si hubiese solo una de estas es más que suficiente. Por eso quizás lo complejo es probarlo, pero si ya cierto con una está listo. Por eso que en la ayudantía de leasing, por ejemplo, ustedes prueban, dicen, no, esta no, esta no, esta no, esta no, como que no tengo ninguna y quizás, o una sola. Entonces es mucho más complejo porque es más de analizar, no es de llegar y hacer un cálculo. ¿Sí? Si no fuese que la opción de compra se va a ejercer con razonable certeza, entonces uno dice, mira, si lo que yo arrendatario voy a pagar en valor presente una proporción súper alta del valor del activo, entonces yo debería incluirlo dentro del balance, porque es leasing financiero. Si es una súper baja, entonces tú eres el que paga más. Tu arrendador deberías incluirlo en tu balance, leasing operativo. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, mira, ¿cuánto es una proporción significativamente alta? Ni idea. IFRS no es de darte números ni de poner reglas, sino que es usted diseñe su propia política contable y tienda o trate de mantenerse de eso dentro del tiempo. ¿Qué han hecho algunas empresas? Los General Accepted Accounting Principles de Estados Unidos, las US GAAP, los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos, sí son de reglas. Dice, mira, si tiene una casa que vale 100 y el arrendatario paga en valor presente 93, entonces es un leasing financiero, porque el arrendatario paga el 93% y ahí su regla es más del 90%.
¿Entiendes? Pero IFRS no dice eso. Si a ustedes les parece que el 80, que el 78, que el 62% es una proporción significativamente alto, esa podrá ser la política de la empresa. ¿Entiendes? Si no es eso, es que el arrendatario lo usa por una parte súper importante de toda la vida útil del activo. Entonces tú tienes un camión que tiene vida útil de 10 años y tú lo usas 8, entonces el activo es tuyo. Si tú lo usas un fin de semana, entonces el camión es mío. ¿Entiendes? De nuevo, ¿cuánto es una parte importante? Ni idea. Pero Estados Unidos, de nuevo, dice 3/4. O sea, si yo tengo un camión que dura 12 años y lo ocupo 8 o más años, o el contrato de leasing cubre 8 o más años, entonces es un leasing financiero. Si cubre menos que eso, entonces es un leasing operativo. ¿Se entiende? Si alguien se pierde o no es suficientemente claro, me detienen, por favor. Si no es Profe, ninguna... Ajá. entonces, cuando uno lo ocupa, casi la mayoría de la vida útil del equipo es Ajá. financiero y cuando lo ocupa menos es operativo. Ujú. Ya, muchas gracias. Por eso que hay una generalización en el fondo que no es del todo exacta, pero se habla harto en la empresa que si el leasing es de largo plazo es financiero y si es de corto plazo es operativo. Que algunos le ponen casi como que fueran sinónimos. Me parece que en muchos casos si ocurre eso, no diría que en todos los casos ocurre eso. ¿Sí? Entonces, independiente de la opción de compra, al término del contrato, el arrendador transfiere la propiedad legal del activo. Por ejemplo, esto pasa mucho con los autos cuando te dan un leasing automotriz los bancos. Oye, paga la última cuota y nos encontramos en notaría y te lo transfiero. Chao. Pero no es que haya una opción de compra adicional, que tú dudas si va a pasar eso, ¿no? En la última cuota nos encontramos. Entonces, como no tengo que pagar nada, no sé máximo los gastos notariales, seguro que voy a ir. Entonces tú dices, oye, yo lo ocupo por X cantidad de tiempo con el contrato y después pasa a ser legalmente mío. Ni siquiera tengo que pensar si voy a ejercer o no la opción. Listo. Entonces tú lo vas a utilizar por toda la vida útil del activo. Por ende es tuyo. ¿Entiendes? Si el activo es sumamente específico, entonces va a generar algo. Por ejemplo, yo creo que les contaba el caso que me tocó a mí ver de uno de los clientes de la consultora que estuvieron 6 meses arreglando unas camionetas para la Armada. Entonces le ponían barra antivuelco, le ponían los logos, otras cosas, lo que se le ocurra, se lo pusieron. Y entonces tú dices, oye, estas camionetas le sirven a la Armada y nadie más. Entonces, en el caso de que poníamos en el libro para leaseback, oye, TVN agarra el edificio corporativo, se lo vende al banco y el banco se lo arrienda de vuelta a TVN. Fíjense que la esencia de esa transacción es súper clara. ¿Qué hace el banco con un edificio de un canal de televisión? ¿Puede hacer algo? Imagínense un banco con el edificio corporativo de TVN. ¿Qué puede hacer el banco con ese edificio? Arrendárselo a TVN. Ya, esa es una cosa. Pero si TVN dice ya quebré, ¿qué hace el banco? ¿Lo puede usar? ¿Lo usa o no lo usa? No, no tengo nada que hacer con un banco. O sea, con un activo en esas condiciones, perdón, no un banco. El banco no tiene nada que hacer con los estudios de televisión, con las cámaras, etcétera. Entonces lo que va a producir ahí es que tú digas, oye, valor en uso para mí tiene súper poco. Lo mismo que discutíamos en la clase anterior con la universidad, oye, si yo le devuelvo el edificio A una compañía de seguro o al Banco Santander, van a decir, no sé, pues, lo puedo vender, ya, pues, pero ¿a quién se lo vendo? ¿A quién le vendo el edificio corporativo de TVN? ¿La competencia? Ya, o sea, se lo vendo a Canal 13, o al Chilevisión, o al Mega, y no, la red no, porque es muy chico, le queda muy grande el edificio. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, hay 4 compradores. Ese es un activo muy específico.
Entonces, fíjense que si tengo tan pocos compradores y quizás ninguno quiere comprarlo, entonces el banco dice, oye, un cacho. Entonces, es súper difícil que yo tenga un mercado secundario para revender esto. No es que yo tenga un auto, oye, lo vendo, no, allá ese. Pero si tú tienes un horno industrial, una turbina, oye, si yo financié, por ejemplo, una planta nuclear, ¿no? ¿A quién se la voy a vender? Hay 3 empresas que hacen eso y pues, yo no puedo operar del norte hacia abajo. De las zonas centrales de otro. Y no es que yo no tengo líneas de transmisión. ¿Se entiende? Ah, no da. Entonces, fíjense que si el banco se quedara con el activo, pierde mucha plata. Por ende, la inversión que hace el banco, ¿cómo la va a recuperar? ¿Cómo la va a recuperar la inversión que hace el arrendador en este caso? ¿Qué va a cobrar para recuperarlo? Perdón. Del arriendo. Con el arriendo, eso es, ¿entiendes? No hay otra cosa. Entonces fíjense que tú dices, oye, si no eres tú, vendrá otro allá, pues no es tuyo. Pero solo compré esto porque tú me dijiste, entonces el banco estuvo dispuesto a entrar en un leaseback con TVN porque dice, oye, a veces se llaman esos contratos sale and leaseback, pero es lo mismo. Tú me lo vendiste y firmamos al tiro un contrato de arriendo de vuelta porque yo no quiero el edificio. ¿El banco qué se quiere quedar? ¿Cuál es el activo que es el negocio del banco? No son las cámaras de televisión. ¿Cuál es el activo? El pago. ¿Qué activo es ese? Una cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar, pues. Eso es. Por eso vayan revisando con calma. Primero, para hacer el punto, los que tengan un problema de matemáticas financieras, que es el tópico que quizás estuvo más débil en rendimiento para la prueba 1, sobre todo, lo que ya hemos dicho todas las últimas clases, vayan revisando con antelación los ejercicios de matemáticas financieras, porque quizás es la parte más mecanizable en ese sentido. Aquí hay mucho análisis, oye, es que, mira, es que esto es específico, no es específico, qué activos son o no. Aquí hay una parte que es mucho más análisis. Segundo, habrán notado que tanto la prueba como el control de ejercicio no es hacer 1.000.000 de ejercicios, es hacer quizás 3 o 4, no más que eso, y tienen el material de estudio, la ayudantía, etcétera, y con eso es más que suficiente entender, porque ojalá que ninguna de las cosas que apareció en la prueba es algo que hubieran visto antes. Eso es lo que les va a pasar en sus desafíos profesionales. Cuando ustedes salgan a resolver problemas para sus propias empresas o para las empresas que trabajen, ustedes van a tener otros desafíos. Entonces, obviamente quizás lo que más hemos visto y hemos conversado con algunos de ustedes por correo sobre todo, es que no estudien 1.000 horas porque han sido súper poco efectivas, estudien menos pero rentabilícenla, entonces traten de extender, etcétera, porque, y lo vamos a ver en el ejercicio también, pero uno empieza, no, el valor presente, la tasa, no te están preguntando nada de eso, ¿entiendes? Entonces aquí uno dice, oye, lógica primero, el banco, ¿cuál es su negocio? Cuentas por cobrar, ustedes tienen en webcurso. Tanto los estados financieros de Caterpillar Financial, la empresa que da los leasing. Entonces tu negocio no es quedarte las maquinarias, los bulldozers, los camiones gigantes, la minería, las grúas, lo que se te ocurra. Tu negocio es la cuenta por cobrar. Y tienen la compañía chilena consolidada de seguro, que ahí tienen, oye, cómo las empresas de seguro, su negocio no es cobrar prima y pagar poco, es esos recursos reinvertirlo, y una parte importante de sus recursos están invertidos en activos que arriendan. Puede ser el caso de una cuenta por cobrar, en el caso que hay un leasing financiero, y van a verlo ahí como activo financiero, y en otros casos, si hay un leasing operativo, tienen la propiedad de inversión. ¿Por qué no le doy la opción de compra a alguien que no le hizo un contrato tan largo, etcétera? ¿Se entiende? Entonces, vayan viendo esos estados financieros para ver cómo eso se va a poner a la práctica. Esta condición en particular es que el activo sea muy específico. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué será tan específico? Bueno, un edificio corporativo es súper específico. Miren, por un punto premio, ¿cuál es el activo más específico que tiene cualquier empresa? La marca. No, pero cerca de la marca.
La cultura. ¿Cómo se llama ese activo? Derecho humano. Plusvalía. Plusvalía. Ahí está, un punto premio. El goodwill. El goodwill solo le sirve a la empresa. Por eso que fíjense que las marcas podían surgir si yo las compré, si yo me combiné en negocios. La puedo hacer de dos formas. El goodwill solo puede surgir si yo hice una combinación de negocios. Solamente si me fusioné con otra empresa. Pero digo, oye, la cultura organizacional, el prestigio, la buena relación con los proveedores que te quieran, eso solo funciona para ti. Si yo me llevo tu empresa y la pongo en Sierra Leona, no funciona. Vale cero eso. ¿Se entiende? Entonces, la marca sí, pues yo me compro la marca Apple y la marca vale una brutalidad, pues entonces sigue siendo Apple. Eso va a valer algo. Pero si yo tengo el goodwill, que son todo este conjunto de cosas extrañas, digamos, solo funcionan contigo. De hecho, es justamente todo lo contrario a una propiedad de inversión. Porque la propiedad de inversión tiene una característica que yo digo, ahí está el local y chao, no necesito nada más y te genera flujo de cajas por sí solo. Si yo te digo, ahí está el goodwill tiene cero valor de generación por sí solo. Tiene que funcionar en conjunto con los inventarios, con las cuentas por cobrar, con las máquinas y todo el resto de la empresa. ¿Entienden? Entonces, por el contrario, ¿cuál sería el activo más genérico que tiene la empresa? Por un punto. Bueno, perdón, de largo plazo, obviamente, porque de corto plazo la caja es lo más genérico que tienen. Pero de activos de largo plazo, ¿cuál es el más genérico que tiene la compañía? Por un punto premio. Propiedad, planta y equipo. ¿Cuál? Bienes Terreno. raíces. Terreno. O sea, sí, terreno. Terreno. Lo dijo la Florencia. Un punto premio. Terrenos es. Porque el terreno tú dices, oye, puedo plantar lechugas, puedo hacer bodegas, lo puedo arrendar, lo puedo vender, tengo millones de cosas que hacer. Tú dices ya, automóviles, quizá. Si yo digo, y edificio, podría ser un edificio bien específico, como en la universidad, ya no sirve para todo. Entonces se te van agotando y tú dices, oye, y te viene y se lo puede vender a 3 personas. Entonces si le digo a Canal 13, oye, cómprame el edificio, sí, claro, por el 10% del valor. Ah, no, es que, no sé, pues, si no, no se lo voy a vender a nadie. Eso pasa. Entonces, que el activo sea súper poco líquido quiere decir, oye, el arrendador tiene que recuperar toda la plata con el contrato de arrendamiento. ¿Sí? Esta condición es bien compleja. Mira, pongámosle número. Si tú dices, el valor presente de los flujos de caja o de las cuotas te da, digamos, 10 millones. Y el activo vale 15. Esos son los datos. Por el otro lado, tú dices, mira, el plazo del contrato es de 2 años, pero la vida útil del activo es de 6 años. ¿Ya? Entonces, fíjense, del total del valor del activo, ¿cuánto paga el arrendatario? ¿Qué proporción es esto? ¿Cuánto paga del total del valor el arrendatario? 2/3. 2/3. Listo. 67%. Del total de la vida útil del activo, ¿cuánto disfruta el arrendatario? 33%. 1/3. Perfecto. Entonces, ¿por qué alguien estaría dispuesto a pagar el doble del valor del tiempo que usa? Denme una razón de negocio, no me digan nada contable. La mayor producción está al inicio. Eso es. O sea, yo voy a hacer pebre el activo al principio. La mayor parte de los flujos de caja se generan los primeros años. Por ejemplo, nosotros planteamos esto, que la depreciación no sea lineal para los bienes de alta obsolescencia, el iPhone. Entonces tú dices, oye, estoy dispuesto a pagar una cantidad desproporcionada, porque fíjense que 2/3 es mucho más que 1/3, dado que yo voy a disfrutar de la mayor parte de los beneficios del activo. Entonces el que corre los mayores riesgos y los mayores beneficios es el arrendatario o el arrendador.
¿Quién es el que se lleva la mayor parte de los beneficios y de los riesgos aquí? El arrendatario. El arrendatario. Por eso que es un leasing financiero. Fíjense que cuando ya no es novedad el activo, entonces queda una cosa súper cerca del valor residual. Por lo tanto, quizás tu valor residual es el 33% restante. Entonces el arrendador, perdón, aunque reciba el activo de vuelta, no pierde valor porque ya vale como chatarra. Entonces no tiene ningún riesgo. El que tiene el riesgo al principio que salga más rápido o más lento, el reemplazo de este activo tecnológicamente hablando, el que se lleva los riesgos. Por eso que esto funcionaría súper bien, por ejemplo, para un estudio de arquitectura. Oye, yo renderizo, entonces el computador normalmente dura 5 años, pero lo fundo renderizando el primer año y medio. Entonces después de eso, puedo escribir Word, pero para nuestros propósitos no nos sirve. Ya, pues. Entonces estás dispuesto a pagar una cuantía mucho más alta que la proporción del tiempo que tú estás consumiendo de la vida útil, porque los beneficios no se dan linealmente durante el contrato. ¿Sí? Entonces, yo diría que esa de todas las cláusulas, o sea, de todas las opciones que yo tendría o situaciones prácticas, es la más compleja. Si no la entienden tan bien, no importa, porque alguna de las otras podría darse. Por ejemplo, si tú eres el arrendatario y cancelas el contrato, yo era el dueño, te dije, LATAM Airlines, yo te voy a arrendar el avión por 10 años. Ustedes me dicen, mira, nos acabamos de acoger a insolvencia financiera, el capítulo 11 en Estados Unidos, mayo del 2020. Entonces, es probable que no te pueda pagar. Yo les digo, no hay problema, quedamos tan amigos como siempre, no es esta situación. Si yo te digo, me da lo mismo lo que te pase financieramente, tienes que pagarme compensación un año o todas las cuotas que faltan, o tienes que compensarme por todo lo que haya bajado el valor de mercado dado que tú no vas a utilizar el avión, etc. Entonces, en el fondo, el arrendatario no puede cancelar por sí solo unilateralmente el contrato sin perder plata. Le voy a tener que pagar al otro. Digo, si lo cancela o no lo cancela, me da un poco lo mismo, porque igual me tiene que pagar un año de arriendo y entregarme el avión además. Entonces quizás le conviene seguir arrendándolo por los próximos 5 años. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién se lleva el riesgo del activo? ¿El arrendatario o el arrendador? ¿Quién se lleva el riesgo del activo? ¿El arrendatario o el arrendador corre de nuevo? LATAM Airlines es el arrendatario, el usuario. General Electric Capital es el arrendador. En ese caso, si tú cortas el contrato antes, LAN tiene, o LATAM Airlines tiene que compensar a General Electric Capital. ¿Quién es el que corre el riesgo? LATAM. LATAM, el arrendatario. Entonces, en ese caso, un leasing financiero, LATAM debe mostrarlo en su balance. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tú tuvieses la opción de ampliar el leasing, entonces, si tú tienes la opción de ampliar el leasing en la medida que tú puedas generar a futuro varias renegociaciones, prórrogas, como quieran llamarlo, tú dices, oye, mira, yo arriendo una casa que tendrá una vida útil de 50 años, de 80 años, pero hago un contrato por un año. Entonces, si uno lo hace rienda por un año y tú el próximo año me dices, ¿qué hacemos? Te lo arrendo de nuevo. Ya, listo, pero ¿a qué valor? Es el mismo del año pasado, pero es que al lado lo están arrendando más caro, no, te mantengo la cuota. O inclusive te bajo la cuota porque tú ya me caís bien, mira, me pagáis a tiempo, no quiero tener el cacho de ir a cobrarle a otro arrendatario que no lo conozco. Ya, listo, está por debajo de mercado. Entonces tú dices, oye, si al lado cobran 600 lucas de arriendo y aquí cobran 500, ¿voy a renovar el contrato o no? Si el arriendo es más bajo de lo normal, ¿lo querría arrendar o no? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces renuevo un año, y después renuevo otro año, y después renuevo otro año, y renuevo otro año, y renuevo otro año. Podría ser que al final
yo termino arrendándolo toda la vida útil. Entonces, si tú puedes ampliar el plazo, entonces lo que va a ocurrir es que tú vas a consumir toda la vida útil. Ah, ya, pues entonces el arrendatario tiene que mostrarlo como parte de su activo. ¿Se entiende? Esa condición. Por ejemplo, el Parque Arauco llama a Chilena Consolidada. Ahí, por favor, vean los estados financieros de Chilena Consolidada y le dice, mira, voy a construir un mall, préstame la plata. Listo. ¿El Parque Arauco qué activo tiene? ¿Qué activo tiene el Parque Arauco? Propiedad de inversión. Propiedad de inversión, ya. Entonces, si sube de valor la propiedad de inversión, ¿qué le pasa al Parque Arauco? ¿No se deprecia? Ya, Hay es cierto, una- no se un ajuste deprecia, por pero si revaluación. sube el valor de mercado de nuevo. Hay un ajuste por revaluación al valor razonable. Ya, ¿y dónde va eso? ¿El resultado? Al resultado, ¿se entiende? Entonces tú dices, oye, gané plata, listo, y si baja de valor, Perdió. pérdida, listo. Entonces fíjense que tú vas a decir, oye, el que corre el riesgo de que suba o baje el valor razonable del activo, ¿es el Parque Arauco o es la compañía de seguros? Parque Arauco. El Parque Arauco, pues entonces el Parque Arauco debe meterlo en su balance. Esa situación solamente funciona para las propiedades de inversión. Si tú tienes un tractor, no, pues, porque podría ir a ORI. Entonces no funciona esta condición. Pero en el caso de las empresas que son intensivas en propiedades de inversión, justamente esta es la que da esa señal. ¿Sí? Si existe un subarriendo, entonces, era el caso que poníamos de Falabella. Oye, yo arriendo un espacio en el Parque Arauco, Falabella. No tengo la opción de comprar ese espacio, no transfiero el control, tengo que preguntarle al Parque Arauco cuando hago cosas mayores, etc. Pero dentro de Falabella yo le arriendo un módulo a Movistar o a Entel. Entonces, yo si no muestro ningún activo voy a tener ingresos por arriendo, pero no tengo nada. Eso es lo estado financiero de un narcotraficante. Oye, de la nada aparecen las utilidades, no se puede. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno tiene que tener ahí es sustancialmente una idea que, oye, si tú vas a generar un subarriendo para generar ese ingreso, sí o sí estás obligado a mostrar dentro de tu estado financiero el activo, por derecho de uso. ¿Se entiende? Y además, si surgiera una propiedad de inversión de eso, porque tú estás subarrendando un espacio físico, entonces tengo que ocupar sí o sí el valor razonable. Ya ni siquiera hay espacio para esta locura del costo en las propiedades de inversión. ¿Sí? Si tú fueras el fabricante, nosotros decíamos, tú eres Chevrolet. Chevrolet Servicios Financieros, ¿por qué te prestará plata para el auto? ¿Por qué Chevrolet Servicios Financieros te prestaría plata? ¿Para comprar un auto? Eso. Y entonces, ¿qué transacción comercial está haciendo Chevrolet? Aumenta cuentas por cobrar. Ya, pero ese es obviamente el asiento contable, pero ¿cuál es la transacción comercial que ocurre? ¿Está vendiendo parte Una de su... venta, po. Eso es. Por ende, el arrendador, cuando es el fabricante, siempre va a ser un leasing financiero, porque yo no quiero quedarme con el inventario, por el contrario, yo quiero salirme de eso. Por eso vean los de Caterpillar Financial. Oye, mi negocio no es tener dentro del balance inventario, es tener cuentas por cobrar, porque cuando se acabe el contrato de leasing, no te voy a dar la opción de comprar uno nuevo, perdón, de comprar el mismo. No te doy la opción justamente para que tú vengas y me compres uno nuevo y vamos renovando la tecnología y quizás los dos ganan. Tú mantienes tecnología de punta y yo me voy asegurando de venderte cada cierto tiempo muchos de los activos. ¿Entiendes? Entonces, como constituye una venta, al final es obvio lo que está quedando como contrapartida una cuenta por cobrar. ¿Entiendes? Entonces, cualquiera de esas 11 condiciones que se cumpla es un leasing financiero. Si no se cumple ninguna de esas, entonces va a ser un
un leasing operativo. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la práctica el leasing es mucho más utilizado de lo que uno creería, inclusive antes de que se aplicara esta idea de la IFRS 16 como la norma nueva. 2012 LATAM Airlines, antes de reconocer una parte significativa de los activos y pasivos que tenía por arrendamiento, ya mostraba que el 45% de sus aviones provenían de un leasing. En el 2012, General Electric Capital tenía 1.732 aviones, International Lease Finance Corporation tenía 1.031 y recién Delta Airlines era el tercer mayor tenedor de aviones en el mundo, 800. Entonces, uno dice, mira, además las empresas que obviamente con la pandemia esto tuvo un cambio brutal, pero las empresas que más piden aviones a Boeing y Airbus son instituciones financieras. Y el negocio de una institución financiera, sea un banco, una compañía de seguro, una FDP, un fondo de inversión, es ganar ¿qué cosa? ¿Intereses? Intereses. ¿Se entiende? Tu negocio no es de margen bruto, es de arrendar plata, no es de arrendar aviones. Por eso que la idea del arrendamiento de capital es sustancial para hacer la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, el arriendo que te cobro del capital es justamente los intereses. Unimark, miren, antes de que se metió en problemas financieros y que nosotros decíamos que tenía una cantidad impresionante de leasing o de supermercados mal contabilizados dentro de la categoría de los leasing operativos, tenía 237.000 millones de pesos en pasivos por arrendamiento. Y de eso representaba casi el 30% de la deuda que tiene. Y la deuda es justamente los que te generan intereses, no las cuentas por pagar, no los sueldos por pagar, ni los anticipos de clientes, sino los créditos bancarios, los leasing y la emisión de bonos, que es lo que vamos a comenzar a ver la próxima semana. ¿Se entiende? Entonces, inclusive mal contabilizado ya representaba una proporción significativa. Lo mismo la papelera, 100 millones de dólares la compañía manufacturera de papeles y cartones, que tenía maquinaria industrial súper específica, ¿entiendes? Enersys, por ejemplo. Generación de electricidad, 115.000 millones de pesos en propiedades, plantas y equipos que estaban bajo el leasing financiero. Entonces, por ejemplo, uno de sus leasing era con el Scotiabank y tenía una central eléctrica. ¿Un banco querrá tener dentro del balance una central eléctrica como Santa Rosa? ¿Sí o no? ¿Un banco quiere tener ese activo dentro del balance? ¿No? No, porque fíjense que yo le paso una central eléctrica al banco y ¿qué hace? Nada, no me sirve. Nada, pues, listo, no vale nada ese activo, no te genera ni un flujo, no tengo idea qué hacer. ¿Se entiende? O si no, lo vendo, ya, pues nunca la quiere tener dentro del balance, pero va a ser súper complicado, tengo que ir a buscar, no sé, a Colbuna, la competencia Enersys, me la va a cobrar, comprar súper bajo, etc. No sé, no soy experto en la central, entonces tampoco sé más o menos cuánto vale, hoy tengo que llamar a gente experta, gastar plata, voy a perder. No es tu negocio. El Scotiabank, ¿qué es lo que va a tener? Una cuenta por cobrar. Si la central es súper buena, si funciona con biomasa, si es con gas, si es con petróleo, si es eólica, si es hidráulica, si es con paneles solares, me da lo mismo. Porque ese no es mi negocio. Mi negocio es ir a cobrarte la cuota y ganar los intereses. Chao. ¿Se entiende? Entonces, esto ha permitido, sobre todo, yo diría que en los últimos 10 o 15 años, ha permitido que quizás las empresas financieras, la idea más tradicional es que a las personas le dan un crédito de consumo, o un crédito automotriz, o un crédito hipotecario, en general. Para las empresas quizás tendrán financiamiento para las cuentas por cobrar, el factoring sobre todo, el financiamiento de los inventarios, del capital de trabajo. Pero hasta ahí llegó. Entonces se han ido a otros activos menos tradicionales. Estas colocaciones que tienen los bancos, las cuentas por cobrar, ahora están respaldados por cines, que nosotros decíamos el Cine Hoyt de Las Condes, hoteles que los vimos obviamente, edificios de estacionamiento han sido atractivos y sobre todo las clínicas. Entonces tú dices, oye, General Electric trae un escáner médico de 10 millones de dólares. Ya,
los médicos ganarán muy bien, pero poner 10 millones de dólares es súper difícil. No, pues mira, yo te lo arriendo por los 10 años y después te traigo uno nuevo. Oh, tecnología de punta. Eso es lo que necesito. Entonces, muchos de los equipamientos médicos muy importantes han entrado bajo contrato de leasing. ¿Entiendes? Cámara hiperbárica, no sé, desfibriladores, todos los equipos que sean caros. Ambulancias, por ejemplo, también. Leasing de ambulancias perfectamente. Camiones de bomberos, alguien me comentaba también en la otra sección. Entonces, se han movido a algunos activos que no son tan evidentes. Entonces, el leasing no debería ser nada nuevo que lo que ya veíamos en activo intangible. Imagínense, por ejemplo, que tú arriendes a tus personajes. Cuando Marvel estuvo quebrada el año 97, antes de que la comprara Disney, tuvo que empezar a vender personajes. Entonces, por eso uno ve que Spider-Man es de Sony, pero encontraron que si yo te presto Spider-Man para hacer un crossover en Avengers, quizás tú me prestas alguno y empezamos a hacer esto y el negocio para todos. Ya, eso no es nada más que un leasing de activo intangible, pero en esencia siguen siendo un activo intangible. ¿Se entiende? Entonces, muchas de las películas, de las licencias, de las franquicias, de los derechos de autor o copyright, que ya nombramos en activo intangible, en la esencia es muy parecido a un contrato de leasing. No hay una diferencia sustancial. ¿Sí? En otros casos no es tan claro. Porque fíjense, y eso es algo que vamos a discutir al comienzo de la próxima clase sobre todo. Si tú tienes un contrato en el que digo, oye, voy a pagar en total 100 millones por 100 meses, ¿cuánto va a ser tu gasto mensual? 1 millón. 1 millón. Lineal. No me estoy refiriendo al pasivo, ojo, pero yo estoy diciendo, y el tiempo pasa igual todos los días tienen 24 horas. Entonces, lineal. Mientras pase el tiempo va disminuyendo el valor del contrato, sea que lo reconozco o no. Pero fíjense que si yo te arrendara un bosque o un yacimiento petrolero, ¿se va a consumir lineal el recurso? ¿Todos los años saco el mismo petróleo de un yacimiento? No. No, pues. Entonces, si tú tienes los acuerdos para algunos recursos naturales, por ejemplo, y yo puedo sacar litio de tal yacimiento en el desierto, no entra en este espectro que estaba hablando. Por eso es que para los ejercicios y otras cosas, lo que más vamos a utilizar es activos tangibles, oye, un camión, un terreno, un edificio, etcétera, porque los otros, el agotamiento no sería lineal, depende de, por ejemplo, el método de la cantidad producida. Eso funciona mucho mejor para los recursos naturales. ¿Se entiende? Si tú me arriendas un caballo, tampoco entra dentro del espectro de lo que estamos hablando aquí, porque más bien podría ser un activo biológico. Entonces los recursos se consumen de otra forma. O, por ejemplo, tú no me entregas un leasing, aunque se parezca a un leasing, Amazon Web Service, o Dropbox, o Drive. Mira, yo te pago al mes, pero que yo tengo el derecho a usar eso. Sí, pero te estoy dando el servicio. Si tú no me pagas un mes, te corto el Dropbox. ¿Se entiende? Que era algo que me mencionaban la semana pasada sobre todo. Entonces Netflix es un leasing. No, pues es un servicio. ¿Se entiende? Siempre asocien que el leasing es la alternativa a financiar, pero cuando tú contratas Netflix no te compraste la galería completa. Hubiese sido imposible. Tengo el servicio para verlo durante un rato. Ya. Insisto que puede haber una diferencia súper sutil. Esto requiere obviamente habilidades para analizar si es que sí o si no. Pero normalmente todos los contratos de alojamiento en la web hosting, de correo, etcétera, lo que se le ocurra, esa es una prestación de servicio. O eventualmente los contratos de construcción entonces entran bajo otro espectro. La IFRS 15 de ingreso no la IFRS 16. ¿Sí? Entonces, fíjense que van a haber algunos desafíos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debería desgastar el activo? Si existe la opción, si no existe la opción, etcétera, vamos a tener una diferencia. ¿Qué pasa si antes de que se acabe el contrato tú dices, oye, ya no puedo? Entonces, yo tenía un pasivo que valía A, pero tenía un activo que valía B. No sé si eso me produce una ganancia o una pérdida. ¿Se entiende? ¿Qué se hace si no puedo calcular la tasa implícita que decíamos? Oye,
¿Por qué no puedo obtener? Porque no sé cuánto va a durar el contrato, como podría renovarlo muchas veces, no sé. O yo te arriendo por metros cúbicos que lluevan o por kilómetros recorridos, no puedo calcular la tasa implícita. ¿Se entiende? Entonces eso haría imposible que uno pudiese calcularla y debería valorizarse con la tasa que fuese incremental. Entonces, eso uno va a decir, mira, ¿cómo calculo la tasa incremental? Bueno, anda al banco, pide un préstamo para financiar exactamente este mismo activo, por el mismo tiempo que vamos a hacer el contrato de leasing y con la misma garantía. En el fondo, si te piden algunos resguardos de no endeudarse tanto, de pagar menos dividendos, etcétera, y que deje el activo ya. ¿Qué tasa te dan? 3%, listo. Esa es la tasa que debería ocupar para descontar los pagos del contrato, dado que no puedo descontar los pagos del contrato, o no puedo encontrar, perdón, matemáticamente la tasa implícita, o porque tengo más de una incógnita en esa ecuación. ¿Se entiende? Son desafíos que uno va a tener. Entonces, lo que podría hacer en otros casos es qué pasa si el fabricante. Ahí creo que quizás lo tenemos más claro porque lo sugerían, oye, si yo soy el fabricante, hice una venta, está claro, pues cuentas por cobrar contra ingresos, pero quizás no es tan evidente para todos. Cuando hay un leaseback, es decir, yo te lo vendo, sale and leaseback y te lo arriendo de vuelta, o te lo vendo y queda algo entre medio, ¿habrá una diferencia con un leasing normal? O eventualmente tú dices, oye, yo te dejo comprar en 20 algo que va a valer 100, listo, seguro lo compro, pero llegado ahí no tengo plata. Oye, pero es súper negocio, no tengo plata. Y no tengo plata y tengo que dejar pasar. Dejé pasar un súper buen negocio. Entonces hay una pérdida, obvio, literal. Ah, ya. Entonces tú pensabas que la iba a pagar, pero en realidad ya no se puede pagar. Hay incobrabilidad, pérdida de nuevo. Ah, ya. Eso podría ser más complejo o ser desafiante en la contabilización. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Es claro para todos? Ya. Entonces pongámosle número a esto. ¿Sí? Ahí debería verse. Entonces dice, Panadería Yuya Suprema Limitada reunió todo el capital que podían aportar sus accionistas, además de estirar al máximo su línea de crédito con el banco, pero aún tienen carpeta la idea de abrir una sucursal en San Pedro de Atacama. Para lo anterior, una compañía local de seguro ofrece arrendarle todas las instalaciones y el equipamiento necesario para la operación del negocio. El valor razonable de dicho activo ascendía a 700.000 libras esterlinas y la compañía firmaría el contrato por 3 años pagando 36 cuotas mensuales de 25.000 a partir de la firma del contrato. Se le pide a, ¿cuál es la tasa de interés implícita en el contrato? Me acabo de dar cuenta que si cobra libras esterlinas no podría ser local, así que le voy a cambiar eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que yo les decía antes. No partan así haciendo todos los cálculos y dónde estaba esto y en qué lámina y el Excel y la cuestión. Pensémoslo primero con calma. Tómense 10 o 15 segundos para analizar. Quizás van a contestar menos preguntas, pero la probabilidad de que la pregunta esté correcta va a aumentar exponencialmente, así que van a aumentar su ratio de efectividad. ¿Qué te están preguntando? Primero, comprensión lectora. ¿Qué te preguntan? ¿Qué te preguntan de la ecuación? La tasa de interés. La tasa, listo. LR. Entonces, fíjense en esto. ¿Cuánto es? Ya. Si yo pudiese ya en este contrato, veo que hay una serie de pagos. ¿Cómo le llamaría a esta serie de pagos? ¿Cuotas? Ya, ese es el pago, pero a la serie completa de las cuotas, ¿El valor presente? pues eso es lo que podría calcular. Anualidad. Una anualidad, listo. ¿Por qué le llamo anualidad?
Tiene tiempo límite, o sea, una cantidad ya dicha de antes. Eso, y son todas iguales. Listo. Primer objetivo de aprendizaje cumplido. Tengo una anualidad. Segundo, ¿cuánto es el valor presente aquí? ¿700.000? 700.000, listo. Tengo el valor presente. Después, tengo el N. No tengo el N. ¿Tengo la cuota? ¿Sí? ¿Cuánto? 25.000 mensuales. 25.000. Ya. ¿Cuántas cuotas pago? 36. 36. Listo. Entonces fíjense que de la ecuación tengo el N, tengo el valor presente, tengo la cuota, entonces lo que me están preguntando es la tasa por descarte, por si acaso, si alguien tuviese la duda. Identifiqué las cosas. Dos objetivos de aprendizaje cumplidos. ¿La cuota es anticipada o es vencida? Anticipada. Anticipada. ¿Cómo sé eso? Porque dice a partir de la firma del contrato. Eso es. Entonces ahora ya tengo claro lo que tengo que hacer. Si no me acuerdo de la ecuación, sé que tengo que ir a buscar a la lámina de matemáticas financieras o tengo que abrir el Excel que hicimos, etc. Pero algo se tiene que hacer. ¿Se entiende? Entonces fíjense que, y es algo que nosotros no habíamos mostrado en la clase de matemáticas financieras, pero ustedes podrían tener perfectamente que cuando calculamos el valor actual, nosotros dijimos, está la tasa, está el número de periodo, está la cuota. Ya, nada más, y ahí cerramos la ecuación. Fíjense que al lado dice valor futuro, no le pongan nada ahí, y después dice, si tú le quieres poner 0, estás diciendo que las cuotas son vencidas. Si tú le quieres poner 1, estás diciendo que las cuotas son anticipadas. Entonces, ahora podrían hacer la modificación. Si no, alguien va a sugerir, bueno, es que multiplico todo por 1 más R y eso la hace anticipada. Pero por eso que no te dice anticipada, lo que hay que ver es que dice a la firma del contrato. O sea, al tiro hay que pagar la primera cuota. ¿Sí? Entonces podríamos plantear perfectamente esto. Oye, yo tengo aquí. Ahí. Tengo 700.000 libras esterlinas y voy a pagar una cuota ahora ya de 25.000 más otras 35 cuotas de 25.000 a futuro. Entonces, en realidad, la compañía de seguros, ¿cuánta plata me está prestando? Por un punto premio, ¿cuánta plata me está prestando la compañía de seguros realmente? ¿675? No. ¿Cuánto? De nuevo. 900.000. No. No, alguien lo dijo de nuevo. Fernando, creo. 675.000. Eso es. Un punto premio. 675. Fíjense que como ellos me prestan 700 y me dicen al tiro paga 25, esta parte de acá parece ser un pievo. Y entonces tú dices, oye, en realidad el total menos el pie es lo que a veces se llama el valor a financiar. ¿Se entiende? Por eso tú como vas a pagar al tiro, no hay valor del tirón en el tiempo sobre los primeros 25. Entonces uno dice, allá, el valor a financiar es justamente sobre el que se van a devengar los intereses y es 675, no es 700. ¿Se entiende? Entonces, si alguien es más, y por eso esto lo ajusté en la sesión de la mañana y yo les voy a volver a subir este set de ejercicio con las láminas. Tú podrías decir, no, pues yo me acuerdo la fórmula tradicional nomás, pero sé que después le tengo que hacer el ajuste por 1 más R. Listo, pues en cualquiera de los dos casos voy a llegar al mismo cálculo. Tu problema va a ser ahora, ¿cómo resuelvo esa ecuación? ¿Cómo resuelvo esa ecuación?
Nadie sabe cómo resolver esa ecuación. Y nosotros Claro, lo hicimos. utilizando el R. po. ¿Cómo? Primero dividiendo el 700.000 por los 25.000. ¿Ya? Y después me va a quedar una ecuación de grado 35. Está difícil de factorizar. Si alguien es muy experto en división sintética, le funciona. Si alguien es experto en método numérico y le funciona bien el teorema del límite central y del sándwich, quizá. Si no, necesito una versión más simple, más práctica de cómo calculo la tasa que está ahí. Lo que nosotros hicimos en el ejercicio 2 del set de matemáticas financieras, donde había un Blu-ray que te lo vendían 2 tiendas y quería ver en qué tienda me cobraban menos, prueba y error. Y con 6, 7 pruebas llego al valor de eso. ¿Entiendes? Es una versión. La otra opción de hacer eso, ¿qué sería? ¿En Excel con el TIR o nada que ver? Eso, igual TIRPO. Solamente que Profe, aquí, yo fíjense, ahí no sé cómo hacerlo. hagamos. No sé. O sea, Ya, porfa. ya lo hice, creo que déjame buscar el Excel que lo hicimos en la otra sección. Entonces, fíjense, voy a ir marcando lo que hicimos para que se vea. Entonces dijimos, mira, ¿cuánto invierto al principio en la panadería? 700.000. Pago 36 cuotas de 25. Entonces, alguien hizo esto. Voy a poner al tiro que esto está malo, para que... Porque alguien me dijo, no, lo acabo de hacer en Excel, profe, y la tasa me da uno no sé cuánto. Está malo. El mes 1, compro la panadería, salen 700 lucas. Véanlo desde la lógica del arrendador. En este caso, la compañía de seguro compra, le salen 700. Y a futuro voy a recibir 36 pagos de 25. Entonces tú dices allá, si yo estiro esto, fíjense, voy a decir, oye, aquí hay 35 pagos hasta el mes 36 de 25. Está mal. Alguien hizo en la otra sección esto, entonces hasta el mes 37 y le voy a poner otra cuota más. Y voy a decir, calcúlame la TIR de todos estos flujos de caja. Agarro desde el principio. TIR significa tasa interna de rentabilidad, por si acaso. 1,43. Está malo. ¿Por qué está malo? Díganme ustedes por qué está malo. Porque partió de 700.000 ¿Ya? y como habíamos dicho antes, le teníamos que contar los primeros 25.000. Eso es. El El valor pie. a financiar realmente es los 700 más el pie que pusiste por la primera cuota. Entonces son 675. ¿Y cuántas cuotas te quedan a futuro? 35. 35. Entonces fíjense que si ustedes lo consideran el mes 0, ahora firmamos el contrato y después son como las cuotas anticipadas, la última cuota se paga al principio del mes 36. Bueno, eso en términos del valor del dinero en el tiempo es equivalente a que sea al final del momento 35. ¿Se entiende? Entonces al final lo que yo dije, oye, mira, tengo los 700 más los 25, lo mismo que pusimos al final, y eso me lo van a pagar en 35 cuotas faltantes de 25. Porque si pasando y pasando, miro el neto solamente. Y ahí sí calculo hasta el momento 35 eso. Y luego entonces, lo que yo voy a tener es que la tasa implícita va a ser de 1,52%. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, TIR, agarro todo esto. El primero tiene que ir en negativo, porque lo que trata de hacer, decir esto es, mira, si tú invertiste 6,75, ¿cuánto debería ser la tasa de descuento para que todo lo que te paguen sea igual a 6,75? Si lo ponen todo en positivo, va a decir, oye, si no invertiste nada, no te tiene que pagar nada, no puedo despejar esto. ¿Entiendes? El primer flujo siempre tiene que ser negativo y el resto positivo. Y ahí estamos. ¿Entiendes? Entonces fíjense que esto sería fácil de extender que si le pusiéramos ahí 400 periodos. Bueno, tienen el Excel para abajo, le va a tomar 10 segundos más. Profesor, ¿y la función tasa? La función tasa. ¿Ya? Pero ¿qué hago con la función tasa? Sí, es que yo lo calculaba con función tasa.
Diría que la función tasa lo que más hace es calcular, como tratar de hacer la conversión de la tasa, más que calcular que dentro de esta tasa o dentro de estos pagos hay una tasa implícita. ¿Entiendes? Pero si a ti creo que es convertirla a términos simples anuales, además. Por eso hice TPA, esa es la tasa establecida anual o tasa promedio anual. Entonces, creo que podría tener algunas diferencias. Quizás con pocos decimales no hay diferencias, pero podría ser levemente distinto. Y así sería. Y entonces yo decía, mira, oye, hagamos la prueba de cuánto fue esto, pues calculemos el valor presente de todas estas cuestiones con esa tasa. No me da 700, está malo. Ah, ya, y si lo hago con esta tasa me da 700, está bueno. Eso es lo que queríamos calcular. ¿Se entiende? Entonces, si lo quieren hacer con Excel, perfecto. Entonces, tenemos la primera. Listo, ahí está la tasa, 1,52. Después dice B. ¿Cuál sería la cuota si el contrato tuviese una tasa de interés explícita del 1% efectiva mensual? Entonces, de nuevo, no se lancen a hacer supercálculos, sino primero respiren y háganlo con lógica. Si la tasa de interés es más baja, ¿la cuota cómo va a ser? ¿Más alta o más baja que lo que habíamos calculado antes? ¿Más baja? Más baja. ¿Por qué? Porque al final como que la cuota se multiplica por menos. ¿Menos qué? Menos interés. Eso. Cada cuota va a contener una menor carga de intereses. Lo que pasa es que nosotros dijimos mucho en matemáticas financieras, oye, si la tasa baja sube el valor presente, pero no estamos preguntando el valor presente, entonces no se lancen como gallo de carrera a calcular cualquier cosa. Si la tasa es más baja, tiene menos intereses. Cualquier cosa que despeje de aquí no puede superar 25. Si me da 28, algo hice mal. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que hasta aquí todavía de nuevo un problema de matemáticas financieras. Entonces, al que le cueste ver eso, vaya repasando con calma, entendiendo el trasfondo de los ejercicios del set de matemáticas financieras. Porque notarán que en el de leasing además tiene mucho de matemáticas financieras, en bono va a tener mucho de matemáticas financieras, etc. Entonces, tengo el valor presente. Lo que tengo que despejar es la cuota y de nuevo, puedo hacer la versión de tener una cuota ahora más el valor presente de las siguientes 35, o puedo hacer las 36 como si fuesen vencidas y después multiplico por 1 más la tasa. ¿Se entiende? Y ahí te da la cuota 23. Listo. Simplecito. Por eso es que este ejercicio es amoroso. ¿Sí? Entonces, fíjense. C. Realizar los registros contables del arrendatario si este arrendamiento no transfiriera sustancialmente todas las ventajas y los riesgos del activo en leasing. Entonces, ¿qué tipo de leasing sería? Operativo. Operativo. Por lo tanto, ¿quién debería mostrar en su balance el activo? El dueño al final. El dueño, el arrendador. Perfecto. Entonces, ¿qué activo tiene el arrendatario en su balance? ¿El derecho de uso? No. ¿Ninguno? Ninguno. Listo. Por ende, al principio no tengo nada. Insisto, estamos obviando que el IFRS 15 te obliga a contabilizarlo, pero pensemos que una de las excepciones, que es de muy corto plazo o que es de bajo valor, yo no tengo nada. Por ende, cada vez que pague una cuota, ¿cómo voy a contabilizar ese pago? Gasto. Gasto, listo. Entonces, fíjense que hasta ahí, con ciertos matices, nadie debería saber nada de este curso todavía, porque eso es introducción a la contabilidad. Oye, gasto por arriendo. Por ende, fíjense que alguien podría sofisticar, decir, pero es que yo pago la cuota antes de usar la panadería durante el mes. Entonces alguien podría decir, oye, mira, primero voy a contabilizar el gasto pagado por anticipado y luego voy a consumir el gasto por arriendo. Está bien.
Si calculo solo el gasto por arriendo contra el efectivo, está bien también. Profe, Ujú, y Gonzalo. por ejemplo el mes de garantía igual sería como una cuota más. Sí, pero ahí sería un gasto pagado por anticipado. Como que tú esperas que te lo devuelvan a futuro. Ya. ¿Entiendes? Entonces, no esperas consumirlo en el fondo, que sí es el gasto por arriendo. D. Considere la siguiente información adicional respecto al detalle del contrato. Son 36 cuotas de 19. Existe una opción de compra al final por 25.000. La tasa efectiva es de 0,8. El arrendatario es responsable de los mantenimientos, las reparaciones y los usufructos de los activos en leasing. Por tanto, comparte sus riesgos y beneficios. Y todos los activos tienen un valor residual equivalente al 15% del valor razonable, son depreciables durante los 3 años en línea recta y se estima de forma razonable que se ejercerá la opción de compra para hacerse con la propiedad legal de los activos. Entonces, fíjense que aquí la pregunta es bien simple. ¿Cómo clasificaría el arrendamiento y por qué? Probablemente no haya que hacer ningún cálculo para contestar esto todavía. ¿Qué Financiero, leasing hay? Financiero, ¿por qué? porque hay opción de compra. No. Eso es un error. Que exista la opción de compra no hace que el leasing sea financiero. Profe, es porque es más de un año, más de 12 meses el contrato. ¿Está obligado? Por Solo la porque, responsabilidad. ojo, solo el arrendatario está obligado a hacer eso, pero el arrendador no está obligado. Por eso dijimos, el cacho de clasificar el contrato es para el arrendador. Por los riesgos y beneficios, ¿no? Porque el Ya, arrendador listo. es responsable. Ahí está. El control se cede porque te dice que eres el que lleva los riesgos y beneficios. Listo, ahí hay una razón. Denme otra razón. Voy a ejercer la opción de compra de forma razonable. Dice, la voy a ejercer. No es que exista la opción, es que estoy seguro que la voy a ejercer. Pero aunque no dijera eso, yo podría decir esto. Pues, mire, hoy día vale 700.000 libras esterlinas. ¿Cuál es el valor residual porcentualmente de eso? El 15%. 15%. Listo. Entonces sé que en 3 años más va a valer 105. ¿Comprarían por 25 algo que espero que valga 105? Sí. Sí, Sí. listo. Puedo determinar entonces que hay una súper alta probabilidad de que lo ejerza, a menos que la empresa no tenga plata, pero eso no es lo que espero, o quiebre. ¿Sí? Tengo 3 razones entonces. ¿El activo es muy genérico o es muy específico? ¿Es una panadería? ¿Le sirve a la compañía de seguros dentro del balance? No. No, listo. Entonces la panadería debe reconocer el activo. 4 razones. El plazo, ¿por cuánto tiempo es el leasing? 3 años. 3 años. ¿Cuál es la vida útil del activo? ¿Cuánto dura el activo? 3 años. 3 años. Entonces yo consumo el 100% de la vida útil, el arrendatario debe mostrarlo. Hay al menos 5 razones para decir que es un leasing financiero. ¿Sí? Y miren, ahora sí la parte más matemática para el cierre de la clase. ¿Cuáles serían los registros contables que debe realizar el arrendatario? Pero fíjense que el foco fue en el análisis. Habrán notado que hemos reducido mucho la carga de asientos. Me interesa mucho más cómo se ve esto en estados financieros, qué análisis hay que hacer, si la empresa está mejor o peor financieramente, etc. Entonces, el arrendatario al principio, ¿qué tendría? Dado que el leasing es financiero, ¿qué tendría el arrendatario? ¿Qué cosa? Derecho de uso. El activo por derecho de uso, ya PPE o algo bien cercano a eso. ¿Cuál es la contrapartida del activo por derecho de uso? Leasing por pagar. Listo, el pasivo, perfecto.
¿Qué gasto te va a generar el activo por derecho de uso primero? ¿Financiero? ¿Financiero qué? O sea, hay que pagar los intereses. Ya, pero ese es el gasto que te genera el pasivo. Entonces, ¿qué gasto te va a generar el activo? Las mantenciones y la reparación y todo eso, ¿no? Ya, pero además, ¿qué le pasa al activo por derecho de uso? Se deprecia. Se deprecia, pues entonces la depreciación va a ser justamente eso. Entonces tú dices, ah, ya, por un lado voy a tener la depreciación y por otro lado voy a tener el gasto por intereses. Entonces, para determinar el gasto por intereses, ¿qué debo hacer? ¿Alguien sabe qué cosa habría que hacer para saber cuánto en cada cuota van a ser intereses? Hacer la tabla. Tabla de desarrollo, sí o sí. Por eso si alguien no lo ve, tiene que volver hacia atrás. Si alguien no sabe hacerla, tiene que volver hacia atrás. No se queden en eso porque va a ir increciendo esto solamente. Entonces, fíjense, traigo a valor presente esto, inclusive podría haber habido una condición más. Uno dice, oye, el valor presente de todas las cuotas, incluyendo la opción de compra de 25.000, es 615. Eso de 700.000 es como el 85%, entonces el arrendatario paga la parte más alta del valor del activo. Por ende, es una parte, es el que paga la mayor parte de los beneficios, por ende debería mostrarlo. ¿Sí? Teniendo ese valor inicial, que es el valor presente de todos los pagos, digo, oye, el 15% va a ser el valor residual, el 15% de eso es 92. Por ende, valor inicial menos valor residual, dividido los 36 meses, te va a dar la depreciación por mes. ¿Sí? Y para el otro caso, entonces voy a hacer la tabla de desarrollo. Con el Excel será súper fácil porque es larga. Pero siempre es súper importante que como la primera cuota la pago al contado, no pasa el valor del dinero del tiempo, cero intereses. Y para saber que la hice bien, ¿cuánto me debería dar el saldo insoluto final después de pagar la última cuota? Claro. Cero. Listo. Voy acá. Ah, está bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense que al principio yo voy a tener, reconozco el activo por derecho de uso contra el pasivo, mismo monto. Y entonces aquí le voy a agregar algo que me sugirieron en la primera sección de la mañana, porque decía, mira, después tú pagas al tiro el pasivo de la obligación por leasing contra el efectivo. Pero alguien me dijo, profe, podríamos hacer activo por derecho de uso contra un pasivo más bajo y el efectivo. Bueno, te va a quedar exactamente lo mismo, porque notarán que esas dos cosas se anulan. ¿Sí? Después en cada cuota va a ser este registro, el gasto por intereses, baja el pasivo y el efectivo. Lo que pasa es que va a cambiar la cifra, pero son las mismas cuentas. Y el gasto por la amortización del activo por derecho de uso o depreciación contra la amortización o, insisto, depreciación acumulada. Y esos son todos los asientos que uno debería hacer con el tiempo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas claras y claros? ¿Sí? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe, chao. Chao. Que estén bien.